Hola a todos mis queridos y queridas lectores y lectoras divergentes. En este vídeo voy a compartiros los libros e historias que leí en el mes de marzo. Hola, mi nombre es Diana y esto es El Libro Divergente. Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal. Este mes de marzo he leído un total de 6 historias, de las cuales podríamos decir que 4 son libros y 2 son 2 historias. Antes que empezar a contaros los libros que he leído, me gustaría explicar por qué motivo le llamo a este canal El Libro Divergente. La palabra divergente, bien es cierto que se utilizó en una saga de libros que luego fueron una película, una serie de películas, Divergente Insurgente, que por cierto en mi libro sobre distopías, que te lo dejaré por aquí por la i, puedes ver un poco de qué serie se trata. Pero la palabra divergente, más allá de esta serie que habla de una sociedad distópica en la que las personas están clasificadas en base a sus dones o habilidades y uno no se puede salir de la casilla estanca en la cual es encasillado al nacer, la palabra divergente se aplica, por ejemplo, en cuanto a temas de pensamiento divergente, inteligencia divergente, que es un tipo de manera de pensar que no es convergente. Es decir, es un tipo de manera de pensar creativa, original, que ahí donde la mayoría de las personas tiene una consecuencia natural, por ejemplo, si yo digo nube, pues te pongo una serie de adjetivos, casi todo el mundo diría blanca. O por ejemplo, si alguien dice perro, pues a lo mejor muchas personas dicen ladrar. Sin embargo, hay un tipo de personas cuya mente, cuya inteligencia, y digamos que tiene como abierta una manera de pensar más simbólica, más creativa y de alguna manera quizá también un poco más caótica o impredecible. Entonces a una persona que tiene más pensamiento divergente, si tú le dices por ejemplo la palabra nube, a lo mejor te dice voladora y no blanca. O si le dices perro, pues a lo mejor en vez de ladrar te podría decir perro en la luna. Es decir, tienen una mentalidad que funciona mucho más con metáforas, con semejanzas o si lo quieres ver de otra manera, un poco más imaginativa, un poco más inesperada. Y la inteligencia divergente se pueden hacer una serie de test para ver si tienes una inteligencia divergente. Y quiere decir que sueles responder cosas que no se le ocurren a todo el mundo o tener ideas originales y diferentes. En estos tiempos en los cuales se promueve en las redes sociales el pensamiento único, se trata de tener una única verdad y se censura cualquier tipo de opinión que sea diferente, me pareció muy apetecible tener un canal que no sigue la norma de todo lo demás, sino que aquí podamos comentar libros diferentes, que podamos ir más allá de la belleza literaria de una obra literaria, que me parece algo fantástico, pero que podamos profundizar en ideas diferentes, en formas de pensar diferentes y que además podamos expresarnos tanto yo aquí como vosotros en los comentarios, todas aquellas personas que se sientan diferentes, que se sientan divergentes o que quieran un mundo en el que haya muchas más posibilidades y no solamente ficticias o de cara a la galería, sino reales. Oportunidades reales de ser diferente, de pensar diferente, de vivir de una manera diferente o de comunicarse o expresarse de una manera diferente y no normativa. Y por eso le puse a este canal El Libro Divergente. Una vez explicado el motivo del por cual este canal se llama El Libro Divergente, pues os voy a contar los libros que leí durante el mes de marzo. El primer libro que empecé y terminé, os dejaré por aquí la fotografía porque lo escuché en audiolibro, es un libro de Amélie Nothomb. El mes pasado descubrí a esta escritora, de la cual no había leído nunca nada antes. La descubrí gracias a un canal que se llama Libros y Punto y la booktuber que lo lleva, que se llama Dina, es una booktuber que sigo mucho y que me gustan mucho los vídeos que sube porque es muy concreta, va al grano y siempre da muy buenas recomendaciones de libros realmente buenos. No coincido siempre en todos sus gustos, pero sí que es verdad que la mayoría de recomendaciones que ella me ha dado son libros que me han sorprendido y que me han gustado. Ella habla mucho de Amélie Nothomb como una de sus escritoras favoritas. Una de las aplicaciones de audiolibros que utilizo para escuchar libros mientras que paseo o hago cosas es Storytel y vi que habían publicado en audiolibro la última novela de Amélie Nothomb que ha sido publicada, que se titula Sed, y la escuché. Me sorprendió tantísimo y me gustó tantísimo que, por cierto, por ahí tenéis la descripción de las lecturas que hice
en el mes de febrero, donde hablo un poquito más de este libro y de lo que trata. Vi que estaba también Estupor y temblores y decidí escucharlo. Amélie Nothomb es una escritora belga cuyos padres eran diplomáticos y que creció viajando por el mundo. Ha vivido en Tokio, ha vivido en Europa, ha vivido en Estados Unidos, ha vivido incluso en Bangladesh y como consecuencia de esta manera de vivir en tantos países habla varios idiomas y tiene una visión del mundo muy diferente. Ha conocido países donde había guerra y pobreza y es miembro de la Real Academia de la Lengua y la Literatura de Francia. Ha ganado varios premios y desde el año 1992 escribe una novela al año. La mayoría de sus libros están publicados por Anagrama en este formato, pero lo más interesante es que son novelitas muy cortas. Son libros de unas 100 y pico de páginas. Algunos no llegan a las 150 páginas. Son historias intensas, sorprendentes, de una gran calidad literaria. Están muy bien escritas, que no sobra un adjetivo ni falta un punto o una coma. Está escrito con una gran precisión para contar lo que te va a contar, con lo cual se leen de una manera muy ágil y muy rápida. Y son libros que tocan temas bastante interesantes, bastante intensos. Por lo que he leído hasta ahora de ella, podría decir que es una escritora muy inteligente. A veces no deja de ser un poco pedante, pero con un sentido del humor, del sarcasmo y una crítica que lo hacen bastante perdonable. Creo que es una persona bastante excéntrica, bastante original, este tipo de personas que encajaría muy bien en un canal como este llamado El Libro Divergente, porque en todas sus portadas sale ella, o en casi todas, con fotografías muy chulas. No tiene ningún miedo a salir en sus novelas. Muchos de sus libros tratan temas autobiográficos. No deja de tener un cierto pesimismo a la hora de criticar muchas veces la sociedad absurda y estúpida, llena de reglamentos, de normas, de quedar bien, de apariencias en la que vivimos, y muchas veces se refugia en esos años dorados de la infancia y tiene un toque siempre imaginativo, sutil. Me gustan muchísimo las metáforas que hace. De pronto tiene unas comparaciones que te vuelan la cabeza, y en concreto alguna de ellas que ahora os comentaré en el libro Estupor y temblores, aunque no es el único libro de Amélie Nothomb que he leído este mes, porque como ya digo, me ha gustado tanto, me ha parecido tan fácil de leer que estoy por leer todos sus libros. De momento, el mes pasado leí Sé y leí también Viaje de invierno, y este mes pues ahora os contaré porque he leído 3 libros de Amélie Nothomb y os voy a contar lo que me han parecido. Estupor y temblores trata parte de su experiencia, su propia experiencia, cuando estuvo trabajando para una multinacional como traductora, creo que fue en Tokio. En esta novela en concreto es una joven belga, evidentemente te imaginas que es ella, que va a trabajar a una gran empresa japonesa llamada Fujimoto o algo así, y narra todas las peripecias que allí vive, marcando las diferencias entre el mundo oriental y el mundo occidental, las cuales se hacen patentes desde el momento que ella entra. Hay una jerarquía muy marcada en esta empresa, en la cual tienes que ir haciendo méritos con el debido respeto a tus superiores e ir conquistando muy poco a poco, muy lentamente, ese lugar que te corresponde. Entonces esta joven belga que llega a esta multinacional es puesta en unos puestos de trabajo que no tienen nada que ver con sus habilidades. En una oportunidad, ayudando a alguien, hace algo que se considera una grave ofensa, y ahí empieza su caída en picado. Trata de temas como, por ejemplo, la no sororidad entre mujeres, la envidia entre compañeras de trabajo. Hay una compañera de trabajo muy curiosa, la relación amor-odio que tiene con ella, porque a ella le parece bellísima y la admira, pero esta compañera no va a permitir que ella, que es recién llegada, consiga cosas que ella, que lleva 15 o 20 años allí, le ha costado muchísimo más tiempo. Entonces hay como una batalla entre ella y esta compañera. Retrata la alienación de la vida japonesa de las personas que trabajan, cómo la vida consiste en trabajar, dormir y seguir trabajando, las normas absurdas de mantener el debido respeto con los superiores, de no poderte salir de tu casilla, y todo esto con unas metáforas y unas críticas que a veces resultan un tanto alocadas. Toca el tema de poner a las personas a desarrollar sus dones, que estás todo el libro con un poco de rabia con todas las cosas que la pasan. Creo que todos los libros de Amélie Nothomb tienen un toque un tanto delirante, tienen a veces cosas que suceden que se escapan de lo normal, que es como si de pronto todo fuera muy pasional y muy dramático. Y me gusta mucho porque es una historia que de alguna manera te lleva a ese tipo de locura, te arrastra con ella y no deja de ser creíble dentro de la locura que te está narrando de las cosas que pasan, y siempre en situaciones cotidianas. Estupor y temblores está muy bien. Lo que más me ha gustado es el final me ha encantado.
pero sí que es verdad que estás todo el libro como sufriendo, dándote cuenta de las grandes diferencias de lo que sucede en las empresas del mundo occidental y el mundo oriental. También, como no, habla del machismo en los puestos de trabajo y otras muchas cosas muy interesantes. Lo recomiendo porque merece la pena y porque se lee en un ratito. Le puse 4 estrellas. Voy a seguir con otro de los libros de Amélie Nothomb, que te lo dejaré por aquí porque este tampoco lo tengo, puesto que bajé a Madrid a ver a mis hijos, fui a la biblioteca y me encontré con que había un montón de libros de Amélie Nothomb y cogí 2 y los leí. Leí en 2 días 2 libros de Amélie Nothomb, porque realmente este mes había leído muy poquitos libros, tenía muy poquitas cosas que contaros, porque estoy enfrascada en la lectura de un libro que os comentaré al final, que me tiene atrapada, pero que voy leyendo muy poquito a poco, porque es una historia que yo creo que merece la pena de ser vivida despacio y con intensidad. El segundo libro que cogí, que estaba deseando encontrar y que no lo encontraba por ninguna parte, creo que he visto uno por ahí que vendían de segunda mano por 200 y pico euros, que se titula Diccionario de los nombres propios, y es un libro de Amélie Nothomb que trata de una niña que nace en una dramática situación y que, según llega a este mundo, no solo ya por la manera en la que nace, que no os voy a contar, aunque creo que viene en el resumen del libro, pero yo no os lo voy a contar porque es que es tan poquito lo que dura el libro que todo lo que os pueda contar os va a quitar esas ganas de leerlo. Pero es una niña que llega a este mundo con un nombre extrañísimo, Plectrude. Su madre le pone este nombre, lo cual todo el mundo piensa que va a ser un horror para la vida de esta niña, porque con un nombre así, o bien eres guapísima y le das a ese nombre una belleza exótica, o bien vas a sufrir de bullying toda tu vida por tener ese nombre como seas alguien del montón. Sin embargo, su madre le pone este nombre. Me he dado cuenta que Amélie Nothomb le da mucha importancia a los nombres. El tema de los nombres es muy importante para ella y esto me gusta mucho, puesto que en metagenealogía le damos mucha importancia también al nombre de una persona, y no solo al nombre, sino a los apellidos. Entonces esta madre le pone este nombre a la hija y la niña, por circunstancias que suceden, termina viviendo con su tía, la hermana de su madre. Y es una niña con unos ojos increíbles y con un carácter y una forma de ser quizá un tanto salvaje, un tanto libre, divergente. Y esta niña seduce con su sola presencia a todo el mundo. Seduce desde a su madre adoptiva cuando es bien pequeña hasta a los compañeros del trabajo. Y es un alma libre, totalmente libre, que si no le da la gana de estudiar, pues no estudia. Por las circunstancias como es criada por su madre, termina siendo bailarina, que curiosamente era lo que su madre cuando estaba embarazada quería para ella, quería tener una niña bailarina. Entonces narra toda la historia de la disciplina, de lo que se le hace al cuerpo cuando uno se dedica al baile, y es lo mismo. Tiene un dramatismo toda la historia, no dejan de pasar cosas. Habla también del tema entre las madres y las hijas, cómo muchas veces las madres buscan la realización a través de las hijas y cómo muchas veces la familia nos presiona y cómo muchas veces cuando una persona no está bien o se está haciendo daño, la familia no es capaz de ver a esta persona y de ayudarla hasta que ya no tiene solución. Este libro me hizo sufrir también bastante. Digamos que los libros de Amélie Nothomb te arrastran a un tipo de vida delirante, a una historia delirante, la cual tampoco puedes dejar de leer porque quieres saber qué va a pasar con este personaje. En concreto, esta tiene un final que a mí me alucinó, a mí me encantó y tiene mucho que ver con la sincronicidad, las casualidades y esa magia de las vidas. ¿Existen las almas gemelas? ¿Estamos predestinados o no? Es muy recomendable. Es muy cortita, muy intensa y también trata del tema de la anorexia, la bulimia y nuestra relación con la comida y con la nutrición. Así que si queréis una historia que trate estos temas, muy recomendable. Le puse 4 estrellas y media porque quizá me gustó, me llenó un poquito más que Estupor y Temblores. Y eso que Estupor y Temblores, que se me ha olvidado decirlo antes, ganó el premio de novela de la Real Academia de la Lengua Francesa. Sin embargo, a mí, Diccionario de los Nombres Propios, me ha gustado más. El tercer libro que leí de Amélie Nothomb también se titula El crimen del conde Neville y a este le he dado 5 estrellas. Es el que más me ha gustado. Me ha encantado la historia de principio a fin. Narra la historia de un conde, de un aristócrata que vive en un castillo de estos antiguos cargado de historia, rodeado de un bosque increíble. La novela arranca cuando este conde va a casa de una vidente a recoger a su hija que ha aparecido dormida
prácticamente desnuda y medio congelada en el bosque de las afueras de su castillo. Entonces este conde va a recoger a su hija y la vidente, cuando él se va a marchar, al tocarle le hace una predicción. No os estoy desvelando nada porque esto viene en la sinopsis del libro, y esta predicción es que en la recepción que él va a hacer próximamente, puesto que como aristócrata se dedica y vive su vida solamente para hacer recepciones de la aristocracia y mantener su lugar entre la aristocracia, y aunque se dejen el sueldo, la vida y el resto del año no tengan para comer, viven para hacer estas recepciones, ser admitidos en la aristocracia y que se hable de ellos. Bueno, pues esta fiesta que va a hacer es una fiesta de jardín, una party garden, es el jardín de su castillo. En esta fiesta, que según le dice la vidente, él va a matar a uno de los invitados. Y cuando ya se va a marchar, diciendo, yo no creo en predicciones, le dice que no se preocupe, que todo va a salir bien. Y es toda la historia de lo que le sucede a este padre y a esta hija, que es una hija un poco rara, es una hija que no es comunicativa, que se ve que algo la pasó y que algo la pasa. Toda la historia hasta que llega ese momento de si se va a cumplir la predicción o no. Temas que trata este libro. Habla de la relación entre padre e hija, de esas cosas que nos pasan en la adolescencia, trata el tema de la belleza, trata el tema de la integración entre los hermanos, de las clases sociales, la vida falsa de los aristócratas, los sacrificios que pueden llegar a hacer los padres para encajar en un estatus y que se llevan por delante a los hijos, el tema del destino, ¿estamos predestinados o no? Trata el tema de la obsesión, cuando nos obsesionamos con algo, y trata el tema de las profecías autocumplidas. Me ha encantado por la ambientación, por ese castillo, por ese bosque que rodea el castillo, porque el conde Neville me ha parecido encantador, simpático y divertido, increíble como personaje. La hija, y eso que sale muy poquito y solo al final, también me parece un personaje increíble. Incluso a sus dos hermanos mayores, en las pocas líneas que los retrata, te imaginas perfectamente a esos dos adolescentes increíbles y bellos. Y la mujer del conde, en muy pocas líneas, Amélie Nothomb es capaz de retratarte la relación de esa pareja y te imaginas perfectamente a esa madre, y también es un personaje muy especial. Pero es que el final de esta historia es lo mejor. Y es la última parte, o sea, la última media página donde todo ocurre, a mí me dejó alucinada. Entonces, de recomendaros un libro de los que hasta ahora he leído de Amélie Nothomb, os diría de leer El crimen del conde Neville y después Sed. De todas formas, voy a seguir leyendo y os iré recomendando más. Estos son los 3 libros de Amélie Nothomb y, por supuesto, al crimen del conde Neville le he puesto 5 estrellas. Es el que más me ha gustado, quitando Sed, que me encantó. Otro libro que leí, bueno, más que un libro, es una novelette de Carmen Martín Gaite, El balneario. Es este pequeño librito que leí por recomendación de Marta, del canal de Booktube No Solo Clásicos. Es una booktuber también que sigo y que me encanta porque además tiene un nivel de conocimientos de literatura increíble, y ver cualquier vídeo suyo es aprender siempre cosas nuevas y tener un montón de ganas de leer libros. Bueno, pues ella hablaba de este libro. Yo no había leído nada de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite es una escritora que nació el 8 de diciembre de 1925 en Salamanca y que falleció, por desgracia, en Madrid el 23 de julio del 2000. Es una escritora española, una de las figuras más importantes de las letras hispánicas del siglo XX. Recibió, entre otros, el premio Príncipe de Asturias. Ella hablaba de este libro como que merecía muchísimo la pena la historia, y la verdad es que me ha encantado. Le he dado 5 estrellas a esta pequeña historia. Es una historia que no sé si llega a las 100 páginas, que se lee en un momento y que es muy sorprendente. No os voy a contar gran cosa porque es tan pequeña, merece la pena simplemente leerla, y no os quiero estropear el disfrutarla y el que os sorprenda. Es un matrimonio que va en un autobús a pasar las vacaciones a un balneario y narra desde la llegada en el autobús hasta que llegan al balneario y lo que sucede después. Es interesante por la manera en la que está escrito. Desde el primer momento tú ya empiezas a notar que hay cosas raras, y es una escritura que se va volviendo poco a poco cada vez más frenética
llega un momento donde te metes en una especie de frenesí, estás leyendo vorazmente para saber qué es lo que va a pasar y parece que hay un momento en el que todo es frenético, no llegas a entender qué es lo que está pasando, de pronto la novela se ha transformado totalmente en otra cosa y no llegas a saber muy bien qué es lo que está pasando hasta que en un momento dado ya entiendes qué es lo que está pasando. A mí me sorprendió mucho. Habla de la soledad, habla también de la vejez, pero sobre todo lo que más me ha gustado, aparte de la manera frenética en la que de pronto todo se vuelve de una manera surrealista y todo empieza a suceder de una manera que dices, pero ¿qué es lo que está pasando? No entiendo nada. Tiene un toque, bueno, es que no os voy a decir, porque si os digo cualquier adjetivo, ya no vais a llegar al libro igual y no lo quiero estropear. Pero me gustan mucho las descripciones, cómo describe las tardes después de la lluvia en ese balneario, esos montes verdes, cómo describe hasta la calidad del aire y los colores, que lo describe de una manera que casi puedes sentir esa sensación de sacar tu silla a una tarde verde entre montes, aquí por ejemplo en Cantabria que vivo ahora, y ese olor y ese frescor del aire después de una tarde de lluvia, lo llegas a sentir. Os la recomiendo mucho porque merece mucho la pena y bueno, cuando os apetezca leer algo así cortito, que lo lees en una tarde, pues muy recomendada esta novela. Estos son una serie de libritos de Alianza 100 que sacaban por 100 pesetas en aquella época, cuando todavía estaban las pesetas, que son de grandes escritores, pequeñas historias o relatos escogidos por su calidad literaria y eran 100 libros, iban sacándolos en el kiosco, mi madre los coleccionaba, bueno, yo ya os contaré en otro vídeo, pero tengo algunos. Después leí de este libro de Lovecraft, un relato que creo que se ha llevado al cine, no sé si en el año 2019, no estoy segura, creo que hay una adaptación, y es El color que vino del espacio. Es un cuento de este libro son una serie de 4 libros que vienen todos los relatos de H.P. Lovecraft. Yo leí el libro de las montañas de la locura, no me gustó ese libro, pero soy muy fan de Lovecraft porque tengo el juego Mansiones. Si queréis que os grabe un vídeo de juegos de mesa, hay muchos que son muy narrativos, que a las personas que nos gustan las aventuras, la fantasía y leer libros, son juegos de mesa que son en sí mismos una historia. Es como meterte en una historia pero siendo tú un personaje dentro de la historia. Bueno, pues narra la historia de un meteorito que cae cerca de una granja, donde hay 2 granjas vecinas, y un periodista que años después va a investigar a esta zona y se da cuenta de que hay una zona de los bosques que tiene un color gris, un color extraño, está todo como seco y muerto, y entonces empieza a investigar y va a casa del vecino, el cual le cuenta lo que sucedió con la familia que está justo al pie de donde cayó el meteorito. Y en este meteorito cayó algo, empezaron a pasar cosas, como es propio de H.P. Lovecraft, tiene unas descripciones terroríficas de todo lo que va sucediendo y es profundamente inquietante. A mí me ha gustado mucho, pero ya digo que es que a mí este tipo de historias me encantan. Lo recomiendo mucho, no solo la historia de El color que vino del espacio, sino estos libros que además los compré en una librería online, es una librería física pero que te lo envían y me parece que me costaron los 4 libros 35 euros, salían muy bien de precio y vienen un montón de historias. Ahora os voy a contar el libro que estoy leyendo y por último os voy a contar el libro que más me ha gustado de este mes y que totalmente recomendado. El libro que estoy leyendo y que ha hecho que haya leído libros muy cortitos es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Este libro lo llevo viendo recomendado en muchos canales de BookTube. Hace 2 años que me aficioné a BookTube, pero ha sido Marta de No Solo Clásicos la que finalmente, en un vídeo que habla de sus libros favoritos de todos los tiempos, hablaba de este libro y decidí leerlo. Voy por un poquito más de la mitad y lo voy degustando poco a poco, como los platos que hay que saborear poco a poco. Me está gustando, pero me reservo todos los comentarios para el mes que viene, que ya lo habré terminado. El libro que más me ha gustado en el mes de marzo y que le he dado 5 estrellas plus es La casa al final de Needle Street de Catriona Ward. Por cierto, si te gusta este vídeo y no le has dado a seguirme, me encantaría que te suscribas y si quieres que el YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, dale a la campanita. Y si te está gustando el vídeo y me quieres regalar un like, me harás muy feliz. Catriona Ward es una escritora
nacida en Washington, que actualmente reside en Londres y ganadora de varios premios, que no voy a nombrar aquí para no hacer este vídeo más largo. Es una novela de terror, de misterio, más que de terror es de misterio, del tipo de casas inquietantes en la que suceden cosas fantasmagóricas de las cuales no te puedes fiar porque no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Está narrada a 3 voces. La novela arranca contándote la desaparición de una niña en una tarde de vacaciones con sus padres cuando van a tomar una merienda en un lago y allí, rodeados de gente con su hermana mayor, los padres, la niña desaparece. La hermana es una de las 3 narradoras que aparecen en este libro. Está años después buscando a su hermana pequeña de una manera obsesiva. Otra de las partes del libro las narra un chico, Ted, que es un chico extraño, que vive solo en la última casa al final de Needle Street y que supuestamente, desde que comienzo de la novela, es o podría ser el causante de la desaparición de esta niña. Y la tercera voz nos la narra la gata del chico Ted. Entonces está narrado a 3 voces. Habla Ted, habla la hermana y habla la gata. Es magistral. La parte de la gata es increíble porque estás viendo el mundo a través de los sentidos y de los ojos de una gata y te cuenta desde cómo es encontrada por el chico y llevada a la casa hasta todo lo que sucede después. Luego está la voz de la chica, que tú ya intuyes que esa chica está obsesionada y algo le pasa y profundamente herida por la desaparición de la hermana. Y luego también el chico Ted, que es un chico extraño. Pero es que en la casa de este chico nada es lo que parece. Habla de cosas extrañas que no tienes muy claro lo que son. Tiene unas descripciones de los olores, de los crujidos, de los paisajes, de las cosas muy especiales. Te puede llegar a hablar de la textura del olor de café, de una textura, de un olor, de una sensación y te imaginas perfectamente lo que te está queriendo contar. Sin embargo, lo que no ves venir es el desenlace. Hay una vuelta de tuerca y luego otra vuelta dentro de la vuelta y a mí me ha sorprendido mucho, pero además trata un tema que tiene que ver con un tipo de problema psicológico, es que no quiero decir nada que desvele nada, trata el tema de la soledad, trata el tema de los malos tratos y todo ello de una manera muy bien llevada y muy bien metida dentro de la historia. Entonces, si te gustan las novelas de misterio, donde nada es lo que parece, si te gustan los gatos, si te gustan los libros que te sorprenden, que no te ves venir por ningún lado, si te gusta el lenguaje con descripciones especiales y diferentes, y te gustan los temas psicológicos, los temas que hablan de personas, de sentimientos y que te hacen pensar, este es tu libro. Además, está muy bien escrito y desde el principio hasta el fin no hay ningún momento en el que sobre un solo capítulo o en el que una sola de las partes de este libro se te haga lenta. Una vez has arrancado y has empatizado con la gata, con el propósito de esta chica de encontrar a su hermana y con Ted, ya estás atrapado por las redes de su mundo y ya no vas a poder escapar de ahí. Así que mi mejor lectura de este mes de marzo ha sido La casa al final de Needle Street. Además, el libro es precioso y lo recomiendo si os apetece leer un libro inquietante y un libro de misterio con un final inesperado y sorprendente. Y nada más, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!